ustedes sobre algunos temas que son muy relevantes en Chile en este momento. Para que ustedes entiendan lo que yo vaya a señalarles a manera de reflexiones, quiero comenzar situándome frente a ustedes, porque eso determina lo que uno piensa. Yo fui profesor en la Universidad de Chile, en la Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad de Chile, y tuve en esos años la oportunidad de organizar el departamento de sociología. Me tocó reunir la escuela y el instituto en una sola entidad. Y eso fueron funciones que con muchos colegas cumplimos hasta el punto en que era posible. A partir del momento que tuvimos que irnos afuera, yo fui recibido por las entidades académicas mexicanas, especialmente por dos, a las que yo de alguna manera tengo que responder, porque crearon el espacio para lo que uno haya podido hacer durante estos años. Uno fue el Colegio de México, que es una entidad, una universidad pública de posgrado, creada por el gobierno de Lázaro Cárdenas en 1939 para recibir a los intelectuales españoles que tuvieron que salir con motivo de la guerra civil de España, y que posteriormente recibió a algunos chilenos y a algunos argentinos y a algunos brasileños. Es una institución pequeña de unas 150 personas, pero en esos años era un espacio de gran provocación intelectual y política. Y en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de la Facultad de Ciencias Políticas, en la división de posgrado, donde durante muchos años yo pude trabajar. ¿Qué es lo que trabajé? Lo que trabajé en el ámbito que correspondía, que era el ámbito de las ciencias sociales en su conjunto, a partir de la experiencia de la Universidad de Chile, fue contestar una pregunta que muchos colegas de mi generación estaban haciendo. ¿Por qué estamos en el exilio? ¿Por qué tuvimos que irnos de Chile? ¿Por qué era la pregunta importante? Porque en los años 60, Santiago, Chile en general, se había transformado en una especie de Atenas de América Latina. Y confluían a este país intelectuales no solo del resto de América Latina, sino de Europa. Y si había algo que entusiasmaba, era precisamente que era un país donde se respetaban las reglas del juego político, donde se estaban dando algunas condiciones de progreso en el plano intelectual, y donde había ciertas cosas que eran inevitables. Y aún los que tenían un pensamiento más crítico compartían de que en Chile podrían darse cualquier situación menos un golpe militar. Y esa era una hipótesis absolutamente consensuada. Es decir, era como un paradigma de democracia que era capaz de sostener el juego político no de rostros políticos como hoy, sino de alternancias políticas reales entre concepciones de sociedades. Y la historia así lo había de alguna manera demostrado con algunas interrupciones, pero que no eran muchas comparadas con el contexto latinoamericano. En los últimos años, entre los años 50 y los años 70, ustedes lo recordarán, por lo menos algunos sí lo recordarán, los más jóvenes probablemente no, en Chile se dio el espacio de algo que era inédito en América Latina. Se jugaron en muy pocos años un juego político real, no como el de hoy, de proyectos de sociedad. Tuvimos el proyecto liberal empresarial de Alessandri, tuvimos el proyecto del capitalismo popular y de la gran participación popular y de la gran promoción popular
del proyecto demócrata cristiano de Frei Montalva, que inicia la reforma agraria, en este país, que inicia la organización de las bases sociales, tanto rurales como urbanas, hay que reconocerlo, y después el proyecto socialista democrático de Allende. Otros 3 proyectos en 20 años, votados todos, y todos aceptados por distintos tipos de mayoría. Con ese precedente se pensaba que este era un sistema que resistía por los cambios. Y por lo tanto no era algo sin base pensar que en Chile sí podía darse el lugar de una gran efervescencia intelectual, y por lo tanto se apostaron a muchos futuros que podrían cambiar los signos valóricos, como se daban un signo liberal empresarial, el signo de un capitalismo benefactor y popular, a una suerte de socialismo democrático que también es inédito como experiencia comparada con las experiencias soviéticas de Europa del Este. Entonces había un cierto optimismo que podía seguirse dando una alternancia de proyectos de sociedad sin incurrir en ninguna brutalidad como la que ocurrió en 1973. Porque lo que ocurrió en 1973 no tiene tampoco precedentes en ningún país de América Latina, ni aún en aquellos países más golpeados por los militares. En ningún país, incluyendo todos los países de América Latina, se tuvo un régimen militar de la brutalidad del régimen de Pinochet. Entonces la pregunta tenía su asidero: ¿por qué estamos entonces en el exilio? ¿Qué es lo que no entendimos del país? ¿Qué es lo que nos supo leer de Chile? ¿Por qué se crearon teorías con tantos fundamentos empíricos que nos sostenían que aquí podríamos seguir con el juego político sin necesidad de correr el riesgo de tener que irnos a pensar al país desde el extranjero? Y ahí entonces comienza una revisión de lo que era la formación en Chile, de lo que era pensar el país, de lo que era construir teorías en el país. Y lo estoy diciendo en el ámbito de la educación en todos los niveles. Y esa inquietud comenzó a desarrollarse. Y nos comenzamos a dar cuenta de que en verdad nunca habíamos pensado Chile, que más bien nos los habíamos inventado, que no conocíamos lo que era la clase obrera, no la conocíamos, pero hablábamos de ella, que no conocíamos ni siquiera lo que eran las poblaciones urbanas marginales, pero sí se hablaba de ella y se escribía libros. No conocíamos los campesinos, pero se escribía de los campesinos. No conocíamos lo que eran los empresarios, pero se hablaba de los empresarios. Y no se sabía lo que era la derecha chilena. Y se creyó que había una derecha democrática. Y ahí comenzaron los errores. Los errores de comenzar a confundir lo que es querer ver algo de lo que es realmente eso que quiero ver, en realidad, más allá de buenos deseos. Y entonces uno comienza a darse cuenta que no hay pensamiento teórico en este país. Que lo que había eran modelos fundamentalmente ideológicos que permitían un cierto juego dentro de ciertos límites. ¿Cuáles límites? Los límites de no llegar a cuestionar realmente la dominación de los grupos que heredaban el poder de los grupos oligárquicos que nosotros creíamos derrotados en el gobierno del primer Alessandri en los años 20. O que creíamos haber derrotado con la emergencia de los movimientos sindicales a partir del sanitario en adelante, o que creíamos haber derrotado con la fundación del Partido Comunista en 1902 y después en 1922, o con la fundación del Partido Socialista en 1923, y con la creación del Frente Popular en una gran alianza de clases a partir de 1938. Y después con la emergencia de una fracción de la burguesía progresista, como la representó en primera instancia Frei, pero sobre todo la obligación. Todo eso nos hacía pensar que estábamos en un proceso como de cambio irreversible, que podían variar los signos ideológicos, pero dentro del respeto a ciertas normas del juego político. Estas preguntas son tremendas, porque hasta hoy día, 40 años después, todavía no se responden. Y en lugar del esfuerzo serio de contestarnos qué pasó en Chile, pasa por preguntar de qué es Chile.
Y esto no es un foco metafísico. No es un foco metafísico. Porque en los últimos días o en las últimas semanas, con motivo de problemas menores o mayores, comienzan de nuevo a mostrarse rostros que uno creía superados. Expresiones que uno se creía superadas. Como la declaración de Francisco de la Maza, de que porque se genera un conflicto en un colegio determinado, el responsable último se llama Salvador Allende, pero lo dijo con sus letras en la televisión. Esto es que va a ir pago. Es decir, poco falta para que alguien en televisión diga lo que dijo ese propietario en septiembre de 1973, que usted lo tiene que recordar, por lo menos lo más viejo. Finalmente el poder llegó a sus sueños naturales, los blancos. Eso se ha dicho aquí, no en África. No en África, en Chile, país democrático y progresista. Entonces, ¿estamos entendiendo lo que es este país? ¿Qué es Chile? ¿Entendemos su idiosincrasia? Pero queremos olvidarlo, queremos saberlo todo. Y en lugar de hacer el esfuerzo de pensar, exaltamos el eficientismo, el instrumentalismo y la eficiencia. También eso. También eso. Pero ¿dónde está el pensamiento? ¿Dónde está el pensamiento? Lo que yo quiero poner en el centro del debate es comenzar a nombrar las cosas que no nos atrevemos a nombrar. Porque si no nos atrevemos a nombrar lo que acontece en este país, no vamos a terminar nunca por construir un futuro. Es decir, no podemos construir un futuro desde la ignorancia, no podemos construir un futuro desde las ficciones teóricas. Entonces, es aquí donde yo creo que tenemos que recuperar una afirmación fundamental. La afirmación de que no podemos hablar de desarrollo si no hay educación de calidad. No nos llamemos a calidad. Puede haber coeficientes de generación de Producto Interno Bruto, puede haber coeficientes de inversión, puede haber coeficiente incluso de ingreso per cápita, pero no hay desarrollo. El desarrollo no es eso. El desarrollo no es crecimiento. El desarrollo es la relación entre crecimiento económico, desarrollo político, desarrollo social, desarrollo cultural y, en una palabra, para tomar lo que decía Patricia, desarrollo del ser humano. Es decir, no poner la atención en que el concepto de desarrollo se reduce a simplemente capacitar personas, entrenar personas o, en el mejor de los casos, a generar técnicos con habilidad para responder problemas que ellos ni siquiera se han planteado. No, hay que formar gente pensante, gente capaz de distinguir las circunstancias en que se vive y dónde se forma ese ser humano, si no es en los espacios educativos. Por eso les digo, sin desarrollo, es decir, sin educación no puede haber desarrollo. Aquí es donde está la centralidad de la responsabilidad, no digo de la educación, sino del profesor. Es decir, el profesor, quiero que de todos los profesionales, pero este debate en términos más concretos, el profesor es quizás en este momento, en el contexto latinoamericano, el profesional de mayor relevancia, no solo intelectual y moral, sino política. No hay ningún profesional que tenga la responsabilidad del maestro. Y hablo de México así. Y no hay ningún profesional que reemplace al maestro. Por eso no nos puede llamar la atención que ese maestro, llámese profesor de ciencia básica, como quieran ustedes llamarlo, está, como dirían los mexicanos, tan ninguneado en este momento en el continente. Tan maltratado, está desconocido, no está reconocido. Y si porque hay una estrategia que yo la coloco en el plano de la discusión, que no es un problema de buen o mal gobierno, el problema es más complejo que este. No es un problema de buen o mal ministro, es más complejo que este, porque lo uno que observa en un país se observa en todos los países con excepciones, pero se observa en muchos países, y es de que en verdad el problema es que el modelo económico que se está impulsando a partir de los 70, mediados de los 70 en adelante, prácticamente en todo el continente, requiere como condición sine qua non algo que puede ser atroz señalarlo,
pero por lo menos habría que revisar. Requiere poblaciones no pensantes, tan simple como eso. Y decir no pensantes no significa no instruida, son dos cosas diferentes. Y puedo tener una población altamente calificada, aparentemente calificada en términos de manejo de técnica, incluso de manejo de información. No estoy hablando de población analfabeta, estoy hablando de un cierto alfabetismo analfabeto. O sea, un cierto alfabetismo analfabeto es un ser instruido, pero sin capacidad de pensamiento. Esto es una. ¿Qué es el discurso de la UNESCO? ¿Qué es el discurso de la UCD? Y por lo tanto, el discurso de todos los ministerios de educación, la Secretaría de Educación del continente. Yo hace poco revisé los materiales de 14 gobiernos del continente, de 14 gobiernos. En ninguno había política educativa. Pero en todos había política financiera, había política monetaria, había políticas de inversión, había políticas de equilibrio financiero, políticas agrarias, pero de educación ninguno. No había políticas de educación con el rango que tienen hoy las políticas monetarias y la política financiera, que se las da la autonomía del Banco Central. La autonomía del Banco Central, en buenas palabras, significa darle a las políticas financieras y económicas, que son las que interesan, de hecho, privilegiar por el capitalismo globalizado, el rango de política de Estado. Pero en general no hay política educativa de Estado. No hay un compromiso en una política educativa que comprometa a los sucesivos gobiernos, cualquiera sean sus signos ideológicos, como ocurrió en el pasado. Como ocurrió. Incluso en este país, donde hubo gobiernos cuyas consignas era gobernar es educar. Es decir, decir ahora eso es como un sentido. ¿Para qué quiero educar? Lo que quiero es tener solamente un público consumidor, como lo dice una circular del Ministerio de Educación de Chile hace un mes atrás que me recibieron. Hay que educar el buen consumo, tener equilibrios presupuestarios familiares, enseñar el equilibrio presupuestario familiar, pero sobre todo no perder el hábito del consumo. Y esto es una materia de enseñanza. Y decir, entonces, ¿qué estamos? ¿Estamos hablando de un ciudadano pensante o de un ciudadano consumidor? ¿Estamos hablando de un concepto de nación o estamos hablando más bien de un mercado? Bueno, discutámoslo. Es decir, porque si quieren apostar por un país mercado, entonces que lo digan claramente y que lo defiendan. Pero que no anden con eufemismo. Porque aquí no caen los eufemismos. Yo puedo decir, yo soy partidario de un país mercado, bien, defendámoslo. Yo soy partidario de que los ciudadanos no piensen, sino que solamente consuman. Pero nadie se atreve a decirlo. Pero en la práctica es lo que se hace. Entonces, ese es un punto importante que tenemos que entrar a debatir en relación a la importancia que tiene la asignación. ¿Por qué la educación no tiene un rango de política estatal en el continente? Ya no es un problema de Chile. ¿Por qué la educación no tiene importancia en la palabra? No tiene importancia. No se quiere que tenga. Porque el modelo económico global no acepta ciudadanías pensantes. No lo acepta, no lo resiste, no tiene la fuerza de resistirlo. Miren lo que está pasando en Europa, que sí tienen ciudadanía pensante, que no se dieron cuenta que iban a tener este problema. Y ahora, ¿cómo lo enfrentan con esa ciudadanía pensante? Pero mientras no se tenga esa ciudadanía pensante, todavía manejable la situación. De ahí la centralidad del problema de la educación. Destaco desde esta perspectiva un poco lo que se estaba diciendo por la Patricia Gómez del carácter político de la educación. Quise hablar del carácter político de la educación. ¿Qué significa esto? Detengámonos un poco en esta afirmación. Es decir, lo que está detrás de lo que estoy señalando, y lo que está detrás de las preguntas que nos empezamos a hacer nosotros en el Colegio de México, o en la UNAM, o en otras universidades latinoamericanas y europeas, fue algo tan sencillo que mi generación y las que me siguieron no lo tenían claro, hasta hace muy poco, a lo mejor todavía no lo tienen claro. Que la historia
la historia no obedece a leyes ineluctables. No hay una ley histórica que me garantice futuros. La historia es una construcción de los hombres. Y como construcción es aleatoria. Como construcción puede admitir muchas direcciones, no una sola. Quiero ser más claro. Cuando yo le digo esto con gran descubrimiento, es porque mi generación y la que le siguieron, repito eso, pensaban que la historia obedecía a una lógica ineluctable. Pero por favor, ustedes son muy jóvenes para recordar el momento. Pero la afirmación casi de sentido común era de que se estaba viviendo la agonía del capitalismo y que estaba Portas en la esquina esperando llegar el nuevo proyecto de sociedad. O sea, la nueva sociedad no la construía nadie, ya estaba construida. Estaba siendo traída por una especie de marejada, por una especie de caudal que nadie sabía dónde diablos estaba ese río, que me iba a traer de regalo un día 24 de diciembre, el regalo de la nueva sociedad, la sociedad libertaria, justa, la sociedad mejor, como se llamara, socialismo o como fuere. ¿Por qué? Porque había una ley que se llamaba el progreso histórico. Y el progreso histórico trabajaba por mí. Yo, mientras tanto, podía dormir la siesta, ser hiperreaccionario, hiperconservador, porque alguien me trabajaba mi propia emancipación, a pesar de que yo no la quería. ¿Se dan cuenta de lo que significa eso? Cuando no se tiene conciencia de eso. Es lo que pasó aquí en Occidente. Se creyó que había aquí una inevitable transformación, aunque no mediara la voluntad de nadie por construirla. Y eso implicaba, aunque no nos diéramos cuenta, de lo difícil, complejo y arriesgado que era esa construcción. No, porque ya estaba todo como una antigua sentencia bíblica, ya estaba todo escrito. Estaba todo escrito, el futuro ya estaba. Era cuestión de paciencia histórica. Y eso se expresó en la academia en Chile de muchas maneras. Por ejemplo, una. Revisen ustedes las bibliotecas de la época, de la Universidad Católica, de la Universidad Técnica del Estado, de la Universidad de Chile, de la Universidad de Concepción, que son las únicas que recuerdo, y no quisiera recordar ninguna más, que esas cuatro, digamos, vivíamos construyendo las teorías de las transiciones. Economía de la transición, Estado de transición, agricultura de transición. Toda la transición ¿hacia qué? Hacia lo mejor. Hacia ese modelo que estaba esperando ser invitado. Invitado a una fiesta que por supuesto nunca tuvo lugar. Se vivía en esa certeza de un futuro mejor que llegaba en virtud de una lógica interna de la historia. Y esa lógica interna de la historia no existe. Sino media la voluntad de los hombres de construir con cierto sentido valor. ¿Me explico lo que estoy señalando? Eso significaba la participación de los hombres, no solo de los colectivos. Eso implicaba la participación del individuo, no del colectivo solamente. Y eso implicaba entender que los procesos históricos estaban viviendo, no eran un problema de los discursos de los presidentes, ni era un problema que quedaba circunscrito a los decretos presidenciales, ni era simplemente una realidad circunscrita a los conflictos entre sujetos sociales organizados o no organizados, de orden político, sindical, cultural. Había que entender que la historia se estaba viviendo y a medida que se vivía, se estaba construyendo todos los días desde la vida cotidiana. Eso era entender la participación del individuo en la historia. Eso no se entendía. Y no había necesidad de entenderlo, porque se tenía el modelo. Y ese modelo se trataba de creer que era arte de la lógica interna de algo llamado Chile, del pueblo de Chile. Entonces, en lugar de analizar al pueblo de Chile, en lugar de leer a la mujer chilena, en lugar de leer al hombre chileno, en lugar de leer al campesino chileno, en lugar de leer al obrero chileno, en lugar de leer al empresario chileno, le aplicábamos modelitos. Modelos. No voy a alargarme en este punto.
Estamos en tal momento comparado con el tal momento de tal país que ya había logrado ciertos cambios. Pero no estamos viendo si estábamos en ese momento nosotros, cuál era ese momento de nosotros. No, es que estamos en agosto de 1917, ¿qué agosto de 17? Que estamos en abril de 1917. Estoy poniendo ejemplos caricaturescos pero reales. Si con esa lógica analógica, obviamente nunca llegó octubre de 1917. ¿Cómo iba a llegar? Porque el octubre de 1917 fue una construcción, no una adivinanza, ni una mera expectativa pasiva de que alguien me regalara el futuro. Eso es falta de pensamiento. Hoy pasa lo mismo, pero al revés. Allí pasó con un signo ideológico, hoy pasa con otro signo ideológico. Y estamos apostando a una especie de schumpeterianismo. No sé si ustedes lo conocen al señor. Schumpeter ahora reemplaza a Marx como el gran ideólogo de los empresarios, como si los empresarios chilenos sean igual que los austriacos, que los suizos con los suecos. Ahí estamos. ¿Que acaso el empresario chileno tiene esa pauta de comportamiento del suizo? ¿Tiene esa pauta de comportamiento del austriaco? Pauta de comportamiento que es cultural, porque si no la tiene no puede llegar a comportarse económicamente. Donde el proceso de inversión supone visión de futuro, y esa visión de futuro no es un cálculo económico, es una visión cultural. Por eso no es exagerado sostener que la teoría económica es la teología luterana secularizada. Y somos luteranos por aquí. Hay luteranismo, hay austeridad. Se quiere conquistar la inmortalidad del alma, si la inmortalidad del alma está detrás del ahorro y está detrás del manejo de los excedentes económicos. Si somos rentistas y especulativos, entonces cuidado con esa lógica, porque entonces la lógica económica está chocando con la lógica cultural y en un momento o en otro eso se derrumba. Esto supone pensamiento. ¿Cómo se está dando la lógica económica? ¿Cómo se está dando la lógica de gestión? ¿Cómo se está dando la lógica de acumulación de capital? ¿Cómo se está dando la lógica de competencia? No son problemas matemáticos, son culturales. Y von Hayek, Nietzsche o Schumpeter no me lo resuelven, porque ellos lo resolvieron para un contexto cultural que no es el nuestro. ¿Cuál es el nuestro? Es de la gran pregunta. Porque así como pensamos ficticiamente en los años 60 y 70, seguimos pensando ficticiamente en los 2000. ¿Me explico lo que estoy señalando? Fíjense que yo no les estoy ni siquiera haciendo aquí una apuesta de una alternativa a otra. Simplemente estoy apuntando a algo elemental. Es una mínima consecuencia de una constatación que es obvia, que nos la dejó el siglo XX. El siglo XX nos dejó esa gran lección. ¿Cuál lección? Que la historia es una reconstrucción. Eso lo vimos en los colapsos europeos de los años 90. Lo hemos visto en América Latina, en los años 80 y 90. Esto no son juegos de libros, esto son realidades históricas. La verdad la construimos o no es. Es decir, ¿qué significa que no es? Significa que no es mi historia, es la historia de otro. ¿Y a quién? ¿De quién? Del que fue capaz de construir. Entonces, en este momento, desde esa lógica, evidentemente uno tendría que preguntarse lo que estamos observando en Chile en materia agraria, en materia financiera, en materia de servicio y desde luego en materia institucional, pero también educativa, es el producto de una ley histórica o el producto de proyectos de actores sociales muy precisos. Obviamente es lo segundo, no es lo primero. Hay actores que están construyendo de acuerdo a sus opciones valóricas. ¿Están construyendo bien o mal? Ese es otro punto. En la medida que no tomen en cuenta la cultura, probablemente estén construyendo mal. Y a lo mejor están construyendo para otros. Porque podríamos llegar a conclusiones de que los grupos dominantes en Chile ni siquiera están construyendo para ellos. Y los que están construyendo para los que lo controlan a ellos, que probablemente ni siquiera son chilenos, lo que ya se está viendo en la minería.
lo que ya ha tenido muchos sectores productivos. Entonces, ¿qué país se está construyendo? ¿Para qué se está construyendo? ¿Y cómo lo pensamos? No lo pensamos, lo naturalizamos. Y es ahí donde de nuevo la educación tiene un papel importante. Yo estoy tratando un problema, no una respuesta. Yo estoy tratando algo para discutir, no para estar de acuerdo. No, para estar en desacuerdo. Lo que aquí vale es la discusión. Porque aquí sí tiene sentido hablar de las pluralidades de construcción. Porque cuando hablamos de construcción, no estamos hablando de una. Y eso es la complejidad de la herencia del siglo XX. Estamos hablando de muchas construcciones. Porque también el siglo XX nos enseñó otra lección. No, la historia no solamente obedece a leyes que no se ven con claridad en el mediano y en el corto plazo, puede en tiempos tan históricos se vean. Pero en el mediano plazo y en el corto no se ven también. Nos enseñó también otra cosa. Cuando hablamos de actores de la historia, cuando hablamos de sujetos de la historia, no podemos caer en dos errores que se incluyeron en América Latina en su conjunto, pero en Chile en particular. No son solo las categorías sociales. No es que el sujeto de la historia sea la clase social A o B, o que sea la etnia A o B. No, es más complejo que eso. Es decir, primera complejidad, y este es un tema de formación del joven, es que los hombres tienen que ser parte de esa construcción. Entonces, si nosotros repasamos la historia del siglo XX, vemos que los hombres como individualidad quedaron desplazados. Los hombres no importaban. No obstante, hablando del hombre nuevo, pero el hombre no construía nada. Esperaba que una herencia construida por el hombre viejo. Entonces, era posible heredar cosas nuevas del hombre viejo. ¿Dónde estaban los jóvenes construyendo? No estaban construyendo, porque no estaban como personalidades incluidas. No había sujeto individual incluido en el proceso histórico. Es por eso que la vida cotidiana no tiene importancia. La vida cotidiana, la vida de todos los días era un producto de los cambios macrosociales, pero no entendíamos que no puede haber cambios macrosociales y no hay cambios microsociales. Eso nos lo enseñó el siglo XX y los primeros años del siglo XXI. Pero también hay algo más complejo, que la sociedad del futuro, y estoy retomando discusiones que se dieron con mucha fuerza, que ahora no se trata de negarla, sino que se trata de complejizarla, quiero que se me entienda en este tránsito. No es simplemente la historia, la construye, la hace, O'Grady y sus aliados. Voy a retomar una afirmación de O'Grady. No, la historia la construyen muchos sujetos, y son muchos sujetos contradictorios. Y algunos duran más y otros duran menos. Algunos pueden ser sujetos nacionales, otros pueden ser sujetos locales. Algunos sujetos incluso pueden ser coyunturales. Y no siempre con el mismo proyecto. Pueden tener proyectos incluso opuestos. Pueden tener incluso contradicciones entre sí. Se mueven en distintos niveles de densidades sociales. Pero todos esos sujetos, desde lo individual a las distintas formas de lo social, son la realidad sociohistórica. No nos enredemos. Cuando hablamos de realidad sociohistórica, no estamos hablando de estructura, no estamos hablando de instituciones, estamos hablando de quiénes son los sujetos de esas estructuras, de quiénes son los sujetos de esas instituciones. Y cuando hablamos de sujetos no estamos hablando de la categoría clase o de la categoría etnia, estamos hablando de muchas categorías, incluyendo ahora la del género, pero también estamos incluyendo a los individuos de esos colectivos. Porque otra lección que nos dejó el siglo XX, comenzando por las experiencias socialistas reales de Europa del Este, que los sujetos sociales con discursos de cambio social estaban dominados por individualidades contrarias a ese discurso de cambio social. ¿Entienden lo que acabo de decir? O sea, en los movimientos políticos proclives al cambio social, muchas veces sus militancias eran contrarias a ese cambio social. Eso pasó. Entonces, ¿nos puede extrañar los resultados? ¿Cómo no nos extrañan los resultados? Claro, nos extrañan los resultados a la medida que creíamos que eso no era así, que había una especie de cartesianismo vero, como dicen los italianos, que por el mero hecho de vivir mal tenía que pensar bien políticamente. ¿Por qué?
¿Por qué vivir mal me obligaba a pensar políticamente bien? Por horror. Había un juego de estructuralismo, de determinismo económico, que aquí en Chile se comenzaron a ver que no funcionaba con la reforma agraria chilena. Cuando pensó que el campesino que iba a ser beneficiario de las expropiaciones que habían iniciado Frey con la gran hacienda, se iban a comportar como sujetos revolucionarios, como sujetos campeonatos, se comportaron como sujetos retardatarios. Me consta, porque yo trabajaba en Frente Agrario. El nuevo instituto se llamaba Instituto de Capacitación e Investigación en Reforma Agraria, ISIRA, donde tuve la oportunidad de conocer a muchos personajes importantes, uno de los cuales era Paulo Freire. Entonces, cuidado con estos simplismos, que nos volvemos a ver hoy día con otro signo ideológico. Cuando hablamos de los emprendedores sociales, ¿qué llamamos eso de emprendedores sociales? Cuando hablamos del rescate de los individuos, ¿qué es eso del individuo? ¿Qué es un individuo? ¿Es la libertad? ¿Es la soberanía? ¿Es el pleno ejercicio de los derechos? ¿El individuo? ¿Qué individuo puede ser la expresión del sujeto mínimo, de la negación del sujeto? Es una ideología funcional a lógica económica como la lógica del mercado. Y no queremos ver lo que en este momento nos está afectando en nuestro pensamiento, que los teóricos han llamado, a partir de los análisis de los últimos 20 años, han llamado de manera muy certera la mercantilización del ser humano, o para decirlo de manera más precisa, la mercantilización de la subjetividad. Cuando Piñera dice que la educación es un bien de consumo, expresa lo que estoy diciendo. Y con la mayor naturalidad podría mucha otra gente, contraria a Piñera, decir lo mismo. ¿Por qué? Porque hay un paradigma aquí dominante, que es de la mercantilización. La mercantilización, el dominio de la mercancía, no solamente en el plano económico, sino en el plano cultural, está impidiendo formalmente pensar. Estamos, en el mejor de los casos, en una apuesta de educación crítica, pero siempre bonsai. Inocente, inofensiva, estéticamente equilibrada, técnicamente bien diseñada, pero inofensiva, ineficiente, ineficaz, que va a influir sobre nada. Entonces estamos enfrentando un problema importante. Si la historia es una construcción, la construyen los hombres, con toda la complejidad que yo aquí he tratado de resumir. Pero entonces tenemos que entender cuándo construyen. Ustedes podrán preguntar, ¿quién construye y cuándo? Porque entonces nos encontramos que ustedes podrían estarse haciendo el siguiente razonamiento. Yo no tengo tiempo de construir historia porque tengo demasiadas horas al día que emplear para sobrevivir. ¿Qué horas tengo yo para construir entonces? En la medida que eso no se tenga claro, evidentemente nos comienza a afectar una suerte de impotencia. Y como nadie quiere vivir impotente, mejor asumimos indiferencia. Pero como no queremos ser tampoco indiferentes, simplemente queremos vivir tranquilos con nuestra familia y nuestros amigos. Y como tampoco queremos reducirlo a lo mínimo, terminamos por desarrollar una actitud aséptica y escéptica a la vez frente a todo aquello que no me concierne. Y comienza la disolución de todo lo público. Y comienza la disolución de todo lo que no tenga que ver directamente con la individualidad. Y entonces cuando hablamos de individuo, entonces ya hablamos de un individuo absolutamente reducido a su expresión más subjetivista o más psicologizante, y nos olvidamos que en nosotros mismos, en el yo, en nuestras emociones y en nuestros sentimientos y en nuestros deseos como persona, cualquiera sea la edad y cualquiera sea el género, está no solamente mí mismo, el mí mismo de cada uno, porque si queremos salirnos de ese ensimismamiento en que nos quieren meter lógicas de pulverización de lo social, en este momento muy dominante, tenemos que entender que en mi subjetividad, en mi deseo, está también presente un momento histórico. La pregunta entonces, ¿qué necesidades históricas del Chile de hoy
están repercutiendo en la subjetividad del maestro. Y cómo ese maestro es capaz de reconocerla, más allá de sus gustos personales, más allá de sus posturas ideológicas o políticas. Es más complejo que eso. Porque las posturas ideológicas y políticas son una respuesta a esa necesidad. El problema es que yo lo estoy invitando a sentir esa necesidad. ¿Cuáles son las necesidades del individuo? Porque si no nos hacemos esa pregunta, entonces podemos también escaparnos de la angustia de sentir, de la angustia de impotencia, diciendo que tenemos un discurso de valores y hablamos de la libertad y hablamos de la justicia, y hablamos de la cosa mexicana, pero después no sabemos traducirla en práctica. Y tenemos un discurso entonces vacío de contenido, que a la larga y a la corta termina por carecer de sentido. Este no es un problema solo chileno, de la tranquilidad de todos nosotros. La tranquilidad de todos nosotros tampoco estoy en la premisa de que nadie es mucho consuelo de tonto, no. Pero yo, por ejemplo, la puedo poner experiencia con los bolivianos, que es otro mundo comparado con Chile. Porque los bolivianos se han atrevido a pensar Bolivia. Y están trabajando desde Bolivia, no desde modelos. El gran problema que tiene el gobierno de Bolivia en este momento con sus intelectuales bolivianos precisamente es que los intelectuales somos todos cortados por arriba de tijera. Siempre pensamos en función de modelos universales y nos olvidamos de lo específico que tenemos bajo nuestras narices. Entonces están acusando a Morales de extractivista, están digamos, de desequilibrar la estrategia de desarrollo, en circunstancias que ellos están tratando de acuñar una estrategia que combine lo económico con lo cultural, donde la racionalidad económica es muy poderosa porque viene también del contexto internacional, no carcoma lo que podríamos llamar el proyecto cultural de la sociedad nacional. Tienen eso claro y lo están cumpliendo, pero aún en ese contexto, si usted habla con los maestros bolivianos, por ejemplo, los maestros bolivianos dicen: yo sé, profesor, lo que es la multiculturalidad. Yo sé lo que son las autonomías culturales, yo sé lo que son las interculturalidades, las transculturalidades, las interculturalidades, y pueden conseguir todo un discurso de culturalidades, pero díganme, profesor, ¿cómo lo hago en la sala de clase? O sea, el discurso de la multiculturalidad en un boliviano no se sabe traducir por los profesores bolivianos en práctica didáctica, para decirlo fuerte. Y piden manuales para descolonizarse. ¿Saben lo que es la colonización? Y la saben teóricamente, como la pueden saber mucha gente en Chile. Pero ¿cómo me descolonizo yo? Dice que el problema de la descolonización no pasa por leer un libro sobre la descolonización. Porque yo, como siempre lo comento, si fuera tan simple como eso, bastaría leer un libro de Enrique Dulce sobre la filosofía de la liberación para decir, después de leer a la página 816, decir finalmente soy un hombre libre. Porque leí 800 páginas sobre libertad. Si fuera así de simple, todos seríamos soberanos y dueños de nuestro destino y conscientes históricamente de que la realidad histórica se construye, ¿no? El problema es más complicado. Supone, retomo eso, la subjetividad, pero no la subjetividad como dada, sino como proceso, como desafío. Y la subjetividad es el ámbito de la educación, en términos no de instrucción, no de entrenamiento, sino de potenciación de la capacidad de cada quien de leerse a sí mismo en sus circunstancias. Y eso implica ser capaz de leer no las circunstancias como aquello que me aprisiona, como aquello que me arrincona, que me atrapa y que me reduce a una mínima expresión, sino también las circunstancias como campo de posibilidades, como campo abierto a posibilidades. Pero para eso tengo que ser capaz de colocarme frente a ellas, no dejarme determinar por las circunstancias, y eso es parte del proceso de educación, entendido como el esfuerzo de potenciar la capacidad de cada cual o de cada quien de asumirse como sujeto individual. Porque en la medida en que yo soy capaz de potenciar al individuo, seré capaz de que ese individuo, mujer o hombre, de la edad que tenga, sea capaz de reconocerse en un contexto, sea capaz de reconocer a qué pertenezco. Una pregunta que circula aquí en Chile y que es muy parecida a la que yo escucho en otros países de América Latina, me
particular en México, es la siguiente: ¿a qué colectivo pertenece? La pregunta es dramática, porque cuando se la hace una persona de la generación mía, evidentemente hay un mundo sideral de diferencia. En el sentido que con errores, como los que estaba señalando, de que nosotros no sabíamos leer nuestras circunstancias, nuestras vidas, sino que nos las inventamos en una medida fuerte, sí teníamos un sentido histórico desde el cual hacerlo. Porque teníamos con nosotros metadiscursos de la historia, que eran valores que le daban sentido a nuestro pensamiento personal y cotidiano. Teníamos el metadiscurso del desarrollo, teníamos el metadiscurso del concepto de sociedad nacional, teníamos el metadiscurso de la liberación, o teníamos el metadiscurso de la revolución, o el metadiscurso simplemente de la autonomía nacional. Hoy la juventud no tiene ningún metadiscurso en el cual apoyarse. Y entonces vive sin un desafío valórico que le permita que sus preguntas, sus angustias se resuelvan en preguntas de construcción con sentido no solo personal, sino social. Y ahí hay un desafío, evidentemente, de la educación. Pero que pasa por potenciar la subjetividad, porque si yo no potencio la subjetividad, no voy a ser capaz, porque no tiene sentido, de reconocer a qué colectivo pertenezco, o desde qué colectivo me hago las preguntas sobre el futuro de este país. Problema que se agudiza cuando constatamos que como producto de esta lógica económica, esas referentes de lo colectivo también se han ido dividiendo. Ahí hay un problema serio de espacio, de formación del individuo en relación a lo social. Ya, porque en términos pedagógicos, indudablemente coloca en el centro del debate el trabajar con un niño o con un adolescente como sujeto ocupado en relación, no aislado, ni menos simplemente tratando de rehuir este desafío del maestro, de decirle, mire, el proceso se termina simplemente en la transmisión de unas cuantas materias. Usted será responsable de cómo las usa. Él no puede desunirse a los problemas si no tiene sentido para él. Leer la historia. ¿Para qué le sirve la matemática? ¿Para qué le sirve la biología? Ahí hay un problema que si no se resuelve desde el punto de vista del rescate del sujeto, diríamos nosotros, simplemente la enseñanza se reduce simplemente a un conjunto de códigos formativos apenas, más bien de entrenamiento o de capacitación. Donde no nos debe llamar la atención el discurso dominante de la competencia. Bueno, porque la lógica de la competencia, evidentemente, es una acepción unilateral y sesgada de lo que significa formar algo. Pero es una entre muchas formas de entender lo que es la potenciación de la subjetividad. Aquí es donde tiene sentido asumir lo que yo les decía, es la subjetividad personal, psicológica. Sí, es mi deseo, mi emoción, mi memoria, pero no solo la mía, sino la mía en relación con otro. Y es allí donde el manejo del concepto de una subjetividad contextualizada en situaciones concretas, que nosotros llamaríamos una subjetividad historizada, es un gran desafío. No de cualquier profesión, de la única profesión donde esto es desafío, es la profesión del que enseña, del maestro. Y ni siquiera me atrevería a decirles a ustedes de la universidad. El desafío real no se está dando en la universidad. El desafío real se está dando en la escuela básica. Porque si nosotros nos ponemos más apocalípticos, el triunfo o la derrota que está por verse, eso no está definido, del modelo neoliberal, se va a resolver por quienes ganen la lucha por la educación. Aquí no la gana quien gana inversiones. Las inversiones son menores. Las inversiones son problemas de negociación. Son fáciles de manejar. Lo que no es fácil de manejar es el proceso formativo, porque eso lleva tiempo. Quien gane la formación de las actuales generaciones, quienes ganen la formación de los actuales niños y adolescentes son los que están definiendo el futuro de los próximos 100 años o más. No quienes atraen el capital. Eso es de corto plazo.
Entonces, con un argumento de este tipo, la centralidad de la educación es absolutamente insoslayable de asumir. Y ahí es donde viene la responsabilidad del maestro como intelectual, no como técnico. Y si alguien que tiene una responsabilidad intelectual, histórica, en este momento del continente, pero hablemos de este país, es el profesor. Y por eso mismo el profesor es el más castigado. Porque se sabe que su trabajo es de una potencia impresionante. Un profesor tiene más poder que Luxich, que Angelini y que nadie. Pero no lo sabe. No lo valora. Aquí no hago más que recordar una viejísima afirmación que en un contexto muy diferente al nuestro, que era un contexto más bien de optimismo, y fue que le correspondió vivir a Paulo Freire. Recordarán esa anécdota de Freire con los maestros brasileños, cuando les reclamaba en su contexto, que era un contexto muy distinto, y los maestros le decían, pero usted nos está pidiendo a nosotros cosas si nosotros no podemos hacerlas, nosotros no tenemos poder. Y la respuesta de Freire me parece que es perfectamente vigente hoy día, cuando les contesta, yo no estoy diciendo que ustedes, profesores, maestros, tengan poder, lo único que les estoy diciendo es que ese mínimo poder que ustedes tienen, lo ejerzan al máximo. Tan simple como eso. ¿Y dónde ejerce el poder el maestro? En el aula, en la escuela, o fuera de la escuela, como ocurre en México, con los maestros, sobre todo los rurales, que son verdaderos dirigentes. Maestros rurales son dirigentes de sus comunidades. Y las comunidades en este momento están teniendo que controlar a sus maestros, que resulta que la SEP, o sea, la Secretaría de Educación Pública, los coopta con un discurso tipo OCDE o tipo UNESCO, y el señor indígena ya no se siente indígena. Comienza a mirar a sus iguales como señores. Dice la fuerza que tiene la educación. Y entonces comienzan a forjarse como iniciativa de los dirigentes comunitarios. Estoy poniendo un ejemplo de la importancia de la educación en un contexto muy particular de México, y no es extrapolable. Comienzan a ensayar la llamada pedagogía comunitaria, que es enseñarle al niño y al adolescente lo que significa la pertenencia, algo que lo cobija y que le da sentido a su vida también. Es una manera de resolver algo que el régimen económico dominante está impidiendo que se resuelva como correspondería, que es saber resolver la relación muy compleja entre lo que es una realidad estructural, macrosocial, de tipo económico o político, institucional, de esa realidad que llamamos objetiva, con el mundo de vida de la gente. Aquí se juega el futuro, porque si los cambios estructurales del signo ideológico sean de un signo progresista, sean de un signo retardatario, para decirlo esquemático, no se resuelve atendiendo la lógica de los mundos de vida, terminan por ganar los mundos de vida. O terminan perdiendo. Pero en el caso de perder, entonces terminamos sin seres humanos. Quiero ser más claro. Uno de los problemas que se enfrentaron por la llamada experiencia del socialismo real fue ese. Que los modelos de cambios estructurales, económicos y políticos, etc., fuera de una serie de otras cosas que no es el caso de analizar ahora, me interesa destacar un aspecto que sí tiene pertinencia, fue que fueron cambios de sociedad que no tomaron en cuenta el mundo de la vida de la gente. La gente, en un momento determinado, después de mucho tiempo, comenzó a darse cuenta que esos cambios llamados económicos o políticos o políticos no eran espacios de vida para ellos. Y comenzó a desarrollarse una subjetividad soterrada que terminó por corroer un poder tan omnímodo como el que había ahí. Hay que tener cuidado con eso. La otra opción es que se derrote el mundo de vida y que se imponga un modelo. Eso implica eliminar al sujeto. Eso no significa por vía violenta, sino por vía psicocultural. Esto puede dar lugar a sociedades altamente descompuestas,
una alta tasa de marginales. Hay datos estadísticos, por ejemplo en Chile. Hay dos datos que yo quisiera que ustedes mismos me lo comentaran. Primer dato que saca la encuesta de la Universidad de Evo Mortales, que usted tenga leído, porque lo han comentado toda la prensa, de marzo del 2013. Los chilenos, un porcentaje altísimo, no les interesa saber lo que pasa en el país. No les interesa si está lleno o mal. No les interesa saber si progresa o no progresa. No les interesa la situación política. Les interesa solo su vida personal, su vida familiar. El enclaustramiento de cómo le está yendo todo el día a él, solo a él. Ese es un dato muy curioso. Por el otro lado, un enorme porcentaje de los chilenos, ustedes lo saben, no quieren que la educación sea en manos privadas. Quieren que la educación, por ejemplo, la educación municipal o la tecnología subvencionada para la manera estatal, ni hablar con las universidades, el porcentaje todavía muy superior. Esas incongruencias, ¿qué les están diciendo? Que la gente está como disociando mundo. Está disociando lo que pasa en el país, que lo pueden ver como una realidad objetiva, ajena a él, y eso es lo triste del cuadro, porque no puede ser ajena a él, y lo que le pasa a él de manera directa, porque en esta encuesta lo que más directamente ellos sienten que les afecta es la educación, porque no hay preguntas sobre salud, que yo recuerdo por lo menos, probablemente también quisieran tener una respuesta parecida en salud, pero no les interesa, por ejemplo, ni siquiera cuántos diputados se eligen en su distrito. O sea, hay un distanciamiento del sistema político y del sistema económico global brutal de la población chilena. Pero a la vez hay una expectativa de vida. Es la necesidad de un mundo de vida que aquí se encarna en la educación o en la salud. Pero eso no se puede resolver si no se resuelve lo otro. Entonces, aquí es donde está el dilema entre realidad objetiva y mundo de vida. Si no entendemos esa ecuación, las posibilidades de mantener cambios con un mínimo de ecuanimidad es nulo. Es nulo. Y ahí de nuevo viene el grado, como decía usted, o no usted, la conciencia. Desarrollamos conciencia. ¿Pero qué es conciencia? Y termino con esto. Es simplemente saber leer mi realidad. ¿La leo? ¿Basta la información? Si no hay sentido de lectura, no puede haber lectura. La lectura no es un instrumento. Si yo no tengo la necesidad de leer, no leo. Ni veo. Ni reconozco nada. Y esto es grave porque la realidad nos está exigiendo esa lectura. Porque cuando estamos hablando que la realidad histórica, como ya la enseñanza del siglo XX, es una construcción, no es una construcción lineal, es una construcción llena de opciones. Y eso supone ser consciente de reconocer opciones desde su vida cotidiana para arriba. Y esas opciones son las que vinculan la historia con la ética. Y cuando hay opciones, hay decisiones valóricas. Pasan por valores, pasan por tanto por posturas. No basta tener discursos sobre la historia. No basta tener discurso con valores, sino se tiene posturas valóricas. Estas posturas valóricas son concretas. Son posturas que yo asumo conmigo mismo en mi vida personal y cotidiana, porque ahí está la historia, en la cotidianidad está la historia, desde la cotidianidad construyo lo que me incluye como sociedad. Muchas gracias.